o del nuevo concepto de farmacia en Australia. Sí. Tengo el wifi. Arrassaldeón, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador de SOCFIC por la oportunidad de presentar hoy aquí, asimismo al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa. Hoy, como comentaba Miguel Ángel, voy a resumir la situación actual en relación al manejo y gestión de síntomas menores desde el ámbito de la farmacia comunitaria y los recientes avances que se están haciendo en este país. A pesar de Australia estar en las antípodas de donde nos encontramos, tiene un sistema de farmacia comunitaria muy similar al nuestro. Se puede observar una clara diferenciación en el mercado, eso sí, en el que hay farmacias que se encuentran centradas en el producto, especialmente en la venta de parafarmacia y en lo que ellos llaman descuento de medicamentos, y como se puede apreciar en la diapositiva, hay otro tipo de farmacias que se han especializado en la prestación de servicios profesionales farmacéuticos, bien remunerados por el Gobierno a nivel local o nacional, pero también financiados por el propio paciente, en el que el paciente va a la farmacia y paga por el servicio recibido. El sistema de farmacia comunitaria en Australia, como comentaba, pues es bastante similar al nuestro. La propiedad de la farmacia reside en el farmacéutico comunitario. Cada farmacéutico puede ser propietario de hasta un máximo de 4 farmacias. Las nuevas aperturas y los traslados de farmacia están muy regulados por lo que se denominan las location rules, y hay una serie de acuerdos entre el Gobierno nacional y el Pharmacy Guild, que es la asociación de farmacéuticos comunitarios titulares de farmacia. En estos acuerdos, que se firman cada 5 años, se acuerda la remuneración que va a ir destinada a la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica y también a la remuneración de servicios profesionales farmacéuticos, así como las normas de regulación de establecimiento de farmacias. En Australia no hay un sistema como tal, digamos, financiado por el Gobierno de un servicio de síntomas menores. Y ante esta falta de servicio remunerado a nivel nacional, desde la universidad nos planteamos pues, generar evidencia que ayudase a los tomadores de decisiones políticas, pues tener evidencia para tomar la decisión si financiaba o no un tipo de servicio como este en las farmacias comunitarias, e incluirlo en estos acuerdos que se firman cada 5 años entre la farmacia comunitaria y el Pharmacy Guild. Así realizamos un estudio desde la University of Technology Sydney, en el que, como se puede ver en la diapositiva, pues se consensuó con los médicos locales un protocolo de actuación en síntomas menores que bueno, tiene muchas características similares a lo que son nuestros protocolos de actuación. Realizamos un ensayo controlado aleatorizado en el que había farmacias que atendían o prestaban este servicio a pacientes con síndrome catarral, tos, dolor menstrual, dolor de espalda, etcétera, y otras farmacias que prestaban la atención habitual. Y hicimos un análisis económico en el que estimamos los ahorros que se generaría al sistema, tanto a nivel local de área de salud, a nivel del estado de Nueva Gales del Sur o a nivel nacional, si este servicio se prestase de forma generalizada y de forma remunerada en las farmacias comunitarias. Este servicio o esta evidencia no logró como tal implantar o ayudar a los tomadores de decisiones políticas a financiar un Minor Ailment Scheme, como el que, por ejemplo, hay en Inglaterra, a nivel de la farmacia comunitaria en Australia. No obstante, como se puede apreciar, hay farmacias que dentro de esa diferenciación del mercado que comentaba al inicio de mi presentación, pues han adoptado este servicio como parte de su cartera de servicios y, como veis,
pues lo promocionan en sus páginas web, en la propia farmacia, tienen un sistema de gestión de citas, etcétera. Entonces, todos los pacientes pues, pueden acceder a este servicio de forma rutinaria. La situación actual del sistema sanitario en el año 2024 pues, es crítica, a pesar de que Australia tiene lo que ellos llaman un World Class System, digamos un sistema de calidad, pues los problemas actuales que presentan son muy similares a los que están apareciendo en otros países de nuestro entorno. Actualmente hay problemas, y especialmente agravados después de la pandemia, pues hay problemas de accesibilidad, hay altas listas de espera, unos costes elevados y además saturación de urgencias y hospitales. Pues simplemente basta con poner en Google la situación del sistema de Australia y podemos ver pues, noticias que ponen de manifiesto la crisis que está atravesando. Así, el gobierno de New South Wales, de Nueva Gales del Sur, uno de los gobiernos que a nivel local que compone el gobierno de Australia, inició en el año 2023 una serie de lo que ellos llaman prescribing trials, en los que sacó a concurso una financiación para realizar investigación a nivel de farmacia comunitaria, en el que se evaluase la efectividad y la seguridad de manejo de enfermedades no complicadas que en el momento de ese tender pues no estaban dentro de lo que ellos llaman el scope of practice del farmacéutico comunitario en Australia. Así sacaron o han financiado mediante $6 millones investigación para evaluar, como comentaba, la efectividad y la seguridad del farmacéutico gestionar este tipo de enfermedades que ahora voy a comentar. Y también se destinaron $2 millones para el pago por servicio. En estos trials lo que se ha visto o lo que han destinado es $20 por cada consulta para estas enfermedades. La primera enfermedad es infecciones urinarias no complicadas, en el que se han atendido a mujeres de entre 18 y 65 años de edad. El estudio ha tenido una duración de 1 año, que ha durado desde mayo de 2023 hasta mayo de 2024, y durante este estudio se han atendido a 17.000 mujeres. Actualmente acaba de finalizar en septiembre de 2024 el servicio de anticoncepción oral, en el que se ha permitido al farmacéutico realizar una dispensación repetida sin necesidad de receta médica durante un máximo de 3 meses. Y en este estudio se han atendido a 2.000 mujeres. Y actualmente se está realizando el estudio de enfermedades dermatológicas, incluyendo impétigo, herpes zóster, eczema y exacerbaciones agudas no complicadas de psoriasis. Y este estudio tiene previsto acabar a finales de febrero de 2025. Como comentaba, estos estudios independientes han tenido como objetivo generar evidencia acerca de la efectividad y la seguridad del farmacéutico comunitario para gestionar este tipo de enfermedades, incluso prescribiendo medicamentos que en el pasado estaban sujetos a prescripción médica. Cabe destacar también que se va a realizar una evaluación independiente por parte del Gobierno en 2025, pero toda esta investigación ha sido realizada por la universidad, en concreto por una compañera, Sarah Dineen-Griffin, y por Charlie Benrimo. A ver. Me gustaría resaltar declaraciones a nivel del Gobierno de Nueva Gales del Sur, en el que, bueno, no sé si lo pueden apreciar, pero lo que ponen de manifiesto las autoridades pues es que realmente, autorizando al farmacéutico a gestionar este tipo de enfermedades de la farmacia, se quita presión asistencial del sistema en la atención primaria, que se facilita el acceso de los pacientes a la atención que necesitan, que pues eso, en general que van a quitar
presión al sistema y que por lo tanto pues contribuyen al manejo de pacientes de forma efectiva y además contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. Y bueno, pues como se puede ver en el caso de las infecciones urinarias y en el caso de los anticonceptivos orales, pues bueno, está en la prensa, como se puede ver, porque ya a partir de esa evidencia que se ha generado, el Gobierno ha decidido pues implantarlo de forma generalizada. O sea, ya es práctica habitual y los farmacéuticos están autorizados para gestionar estas enfermedades. Eso es a nivel de Nueva Gales del Sur. Es verdad, esta diapositiva es del año 2023, pero esta tendencia se ha expandido a prácticamente todos los territorios y estados de Australia, excepto el territorio del norte, pero básicamente todos los estados pues ya han hecho sus propios, lo que ellos llaman prescribing trials, en el que se está evaluando la efectividad y la seguridad del farmacéutico a la hora de prescribir, pues, por ejemplo, antibióticos para infecciones no complicadas del tracto urinario. Y muchas gracias, es que ricasco. Muchas gracias, Victoria, por ceñirte al tiempo. Ha sido 10 minutos exactos. Te iba a llamar la atención ahora, o sea que me lo has evitado. Bien, tenemos ahora, va a participar ahora Emma Graham. Emma Graham es una farmacéutica, bueno, nacida en el Reino Unido, pero española de adopción. Pertenece al grupo de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, ha hecho la tesis allí y ahora está en un postdoc en una universidad escocesa que me vais a permitir, no cite su nombre y os diga que solo que está en Aberdeen. Y bueno, ella está trabajando allí a tiempo real ahora en Escocia, conoce muy bien ese país y nos va a dar la visión de los minor ailments en Escocia, y me imagino que nos va a hablar del Pharmacy First y Pharmacy First Plus, supongo. Emma, cuando quieras tienes 10 minutos y encantado de verte aunque sea en una pantalla. Un besito. Muchas gracias. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a SOCFIC y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa por esta invitación a esta jornada, y siento no poder haber asistido en persona, pero debido a obligaciones laborales, la verdad es que me ha sido imposible poder venir en persona y me habría hecho mucha ilusión estar allí con vosotros hoy. Bueno, voy a hablar esta tarde un poquito sobre cómo está la situación del servicio de indicación o el servicio de síntomas menores en el Reino Unido. Además de mi trabajo con el grupo de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, actualmente soy farmacéutica comunitaria en la capital de las Tierras Altas, en Inverness, en Escocia. Así que estos últimos meses he tenido la suerte de prestar el servicio en mi farmacia. Ahora, aquí en el Reino Unido, ¿qué se considera servicio de indicación? Pues un servicio reconocido como farmacéutico asistencial y forma parte de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, aquí, que sería el NHS. Aunque habréis escuchado hablar de este servicio pues muchas veces bajo el nombre Pharmacy First, es importante entender que el Reino Unido se compone de 4 países, que sería Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y cada país tiene control sobre su propio sistema de salud. Por lo tanto, naturalmente, en cada país el servicio tiene diferentes especificaciones y diferentes modelos de remuneración a las farmacias. Por limitaciones de tiempo me voy a centrar en el servicio de indicación en Escocia y en el de Inglaterra. Vale, pues en Escocia este servicio está disponible en todas las farmacias que dispensan recetas del Sistema Nacional de Salud, es decir, las prescripciones no privadas. Y a este servicio pueden acceder pacientes sin cita previa mientras estén viviendo en Escocia o registrados en un centro de salud local, sean militares o sean de la comunidad gitana escocesa o sean solicitantes de asilo.
Después de que el paciente haya descrito sus síntomas al farmacéutico, este decidirá si se trata de un síntoma menor o no. Por lo tanto, las opciones que tiene el farmacéutico son 3. 1, proporcionar consejos acerca del síntoma. 2, derivar a otro profesional de la salud. O tratar el síntoma. Ahora, en el caso del tratamiento, el farmacéutico dispone de un formulario de medicamentos agrupados, como se ve aquí, en grupos de síntomas menores. También veréis que hay limitaciones adicionales a este formulario, por ejemplo, en el tamaño o la cantidad máxima de tratamiento que se puede indicar. Tras esta consulta, el farmacéutico registra el resultado del servicio en el registro del paciente. En cuanto a qué síntomas pueden tratar en este servicio, pues algunos son los siguientes que se ven en esta tabla, pues acné, dolor, pies de atleta, pero si os fijáis más cerca, pues veréis que algunos de estos síntomas no son menores como tal, ya que requieren de un tratamiento de prescripción médica, como es un antibiótico, por ejemplo, para su tratamiento. Pues en estos casos el farmacéutico puede indicar un tratamiento de prescripción médica a través de guías o algoritmos de tratamiento de estos síntomas. Hay un total de 9 guías para los siguientes síntomas, que serían alergias estacionales, cistitis, herpes zóster e infecciones cutáneas. De igual forma que los otros síntomas, el desenlace puede ser consejo, derivación o tratamiento. Además, estas guías varían según el distrito sanitario de Escocia en el que se encuentra el farmacéutico. Por ejemplo, yo uso las guías del NHS Tierra Alta. Pero siempre, tras la indicación de un medicamento de prescripción médica, el farmacéutico avisa al médico de cabecera del paciente a través de un formulario estandarizado. Ahora, ¿cómo se remunera este servicio en Escocia? Pues la farmacia recibe un pago mensual fijo por simplemente ofrecer el servicio, que sería esta tarta de chocolate que se ve aquí. Además recibirá un pago variable, que sería la tarta de nata, según el número de consultas. Para acceder a este pago variable, la farmacia debe realizar y registrar 100 o más indicaciones al mes. Y la bolsa de dinero de ese mes para el servicio sería la tarta de nata. Y cada consulta sería un trozo de esa tarta, de manera que el pago variable que recibirá la farmacia dependerá de la cantidad de consultas realizadas ese mes en comparación con otras farmacias. Como nota adicional, desde que el servicio se implementó, el gobierno ha ido disminuyendo ese pago fijo e incrementando el pago variable, de manera que ha habido una creciente énfasis en el número de consultas realizadas por las farmacias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Inglaterra? Pues aunque también se llama Pharmacy First, y aunque se basa en esencialmente lo mismo, que sería tratar síntomas menores desde la farmacia para reducir el número de consultas en el médico, el servicio en Inglaterra es bastante diferente al servicio en Escocia, un poco más limitado. En primer lugar, el paciente tiene 2 maneras de acceder al servicio. La primera manera es el acceso directo, es decir, el paciente va a la farmacia directamente o espontáneamente sin ser derivado en ningún momento por otro profesional de la salud. En este caso, el paciente solamente puede recibir el servicio de indicación farmacéutica para uno de estos 7 síntomas que se ven aquí en la tabla. Ninguno de estos síntomas son clásicamente menores. Además, como podéis ver, el paciente debe de estar en un rango de edad autorizado para ese síntoma menor. Además, como no son síntomas menores, al igual que en Escocia, se usan unas vías clínicas que son unos diagramas de flujo. He puesto uno aquí a la derecha de la diapositiva. Y el desenlace de estas vías puede ser o derivación a otro profesional de la salud o la indicación de un medicamento de prescripción médica específico. Esto sería cubierto por el Sistema Nacional de la Salud. Pero, ¿qué ocurre con los síntomas que clásicamente son menores, los que no necesitan de un medicamento de prescripción médica? Pues el paciente solamente puede acceder a este servicio si es derivado electrónicamente desde otro servicio del Sistema Nacional de Salud.
como es urgencia, el médico de cabecera, líneas de emergencia, etc. En este caso, el farmacéutico recibirá un pago por el servicio, pero en el caso del paciente, si se identifica que el síntoma es realmente menor, el paciente deberá asumir el 100% del costo del medicamento indicado. En el caso de que el farmacéutico identifique que se trata de uno de los 7 síntomas no menores, los mencionados en la diapositiva anterior, el farmacéutico sacará la guía, el diagrama de flujo y seguirá ese proceso. ¿Cómo se remunera este servicio en Inglaterra? Pues las farmacias reciben aproximadamente 18 euros por consulta completada. Es decir, consulta completada, una consulta que haya alcanzado uno de los desenlaces, tratamiento o derivación. Y además, en el caso de ese servicio avanzado, el de las vías clínicas o diagrama de flujo, las farmacias actualmente reciben aproximadamente 1.200 euros por alcanzar un número mínimo de consultas. Este número mínimo de consultas ha ido en aumento desde febrero de este año, cuando se implementó el servicio, y actualmente son 20 consultas por mes. Para acabar esta presentación me gustaría reflexionar rápidamente sobre el futuro de este servicio en el Reino Unido. En los últimos años ha surgido un nuevo concepto, el de condiciones clínicas comunes, que son condiciones agudas que se encuentran fuera del alcance de estos servicios de síntomas menores. Por ejemplo, serían pues candidiasis oral, mordeduras de animales, enfermedad de Lyme, etc. De aquí ha nacido un concepto, el concepto de farmacéutico prescriptor, que en el caso de Escocia ha estado prescribiendo ya desde hace unos años para estas condiciones clínicas comunes, desde la farmacia comunitaria. Además, desde 2026 todos los farmacéuticos recién titulados saldrán automáticamente de la carrera con esa formación y esa autorización para prescribir como farmacéuticos prescriptores. Entonces, parece, por lo que ha habido un enfoque creciente sobre esta prescripción farmacéutica y de manera muy positiva, una confianza por parte del Gobierno y por parte del Sistema Nacional de Salud en esta capacidad clínica de los farmacéuticos comunitarios. Esto parece ser algo muy positivo en la situación actual del reparto de farmacéuticos entre la farmacia comunitaria, atención primaria y hospital, así que os digo que estéis atentos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emma. Ya nos has dejado a todos un poco impactados. A mí esa noticia de que a partir del 25 todos los egresados del Reino Unido van a salir con la capacidad y la competencia de prescribir, siempre lo digo en todas partes a las que voy porque me parece algo impresionante y un cambio cualitativo espectacular. Bien, tenemos ahora, quédate ahí que luego igual hay alguna preguntita, ¿vale? Tenemos ahora con nosotros a Katisha Disova. Es farmacéutica comunitaria, estudió farmacia en la Universidad de Navarra, hizo después nutrición, aunque es muy joven, hizo nutrición, le ha dado tiempo a todo, y desde 2016 es cotitular, creo, cotitular de una farmacia aquí al lado, en Beovia, en un pueblecito francés, pegado a Hendaya, pero que yo quería decir que es que la farmacia francesa hasta hace poco era como anodina, no pasaba nada hasta hace unos años, estábamos muy tranquilos, era una farmacia que en los congresos no aparecía, ibas a cualquier sitio y nadie hablaba de la farmacia francesa, ni había farmacéuticos franceses en los congresos, y de repente hubo ahí unas negociaciones, un cambio del sistema de remuneración, un cambio del sistema de práctica del día a día. Y hoy nos van a contar cosas que a algunos pues, nos sorprenden mucho y que nos parece que, estando tan cerca, haya tantas diferencias. En fin, con vosotros, Katisha. Vale, buenas tardes a todos y gracias a Miguel Ángel por invitarme a esta jornada. Aunque estudie en Pamplona, si hay alguna palabra en castellano que no me salga bien, pues pediros disculpas. Sí. ¿Ahí? ¿Me oís? Vale.
Entonces, en términos de indicación farmacéutica en síntomas menores, la verdad que de base, vamos a decir, no hay diferencia con el trabajo de un farmacéutico español. Tenemos pues nuestros consejos habituales para las indicaciones habituales estándares y es verdad que tenemos un acceso libre, pero creo que aquí vosotros también, bueno, por supuesto, hay que saber que en Francia tenemos lo que se llama el numerus clausus, es decir, que hay tantos habitantes para una farmacia, es decir, que no puede haber una farmacia en cada calle de la ciudad. Entonces, por eso las farmacias suelen ser de tamaño más grande que lo que podemos ver aquí en Guipúzcoa o en Navarra. Y al ser también más grande y tener más superficie, tenemos un acceso libre que es más importante, pero no solamente para farmacia, aromaterapia, fitoterapia, micronutrición, tenemos también un acceso libre de medicamentos que son sin receta y que la gente se puede servir incluso sin el consejo del farmacéutico. Por supuesto que después, al pasar a la caja, vamos a decir, ahí tenemos nuestro trabajo de comprobar si la persona ha cogido bien. Pero quiero decir, por ahí pues tenemos una reglamentación de medicamentos equivalentes tipo Frenadol, Almax y tal, que está de acceso libre para todos. Pero me voy a centrar más en la parte que la evolución que hemos tenido como farmacéuticos en Francia, que empieza en octubre de 2017, donde experimentan con ciertas farmacias, experimentan la vacunación en farmacia hecho por farmacéuticos. Y eso se pone a la luz porque pues con los casos de gripe hay muchos muertos en Francia, a nivel de salud pública hay un problema, por supuesto conocemos los colapsos que hay en los hospitales o en los médicos y así, y entonces dicen tenemos que abrir a la población una prevención, una vacunación más importante y entonces vamos a abrir eso a los farmacéuticos. Al final es un gesto fácil, con una formación de un día, todos somos capaces de hacerlo. Y al ser profesional de salud el farmacéutico, pues tiene, ¿cómo decir? Pues tiene su valor, su validez, Entonces empieza en octubre de 2017 la experimentación y funciona súper bien, aumentamos la vacunación global de la población contra la gripe. Entonces en 2018 ya eso pasa a ser nacional y todos los farmacéuticos que quieren formarse pueden empezar a vacunar contra la gripe. Entonces, al principio solamente podíamos vacunar las personas mayores de 65 años, no mujeres embarazadas, no tal, y ahora, hoy en día, se vacuna a toda persona mayor de 11 años. Que la persona vaya al médico o vaya a la farmacia tiene el mismo reembolso. O sea, le coge la Seguridad Social, le reembolsa lo mismo. No paga nada de su bolsillo por ser farmacia o médico o enfermero. Entonces, después llega la pandemia y en 2020 nosotros, farmacéuticos franceses, estuvimos muy presentes y nos formamos para hacer test nasofaríngeo, que se hacía el test en la farmacia, en los laboratorios, y se hacía los médicos también y en hospitales. Colapso total de la situación por la pandemia, los farmacéuticos que quisieran se formaron y pudieron hacer esos test nasofaríngeos, con una remuneración de 16,50 por test, más el acto, que eran 5 euros, después se modificó. Y también, al saber ya vacunar contra la gripe, los que quisieran podíamos también vacunar contra la COVID. Entonces, pues ahí ya respondimos presentes y es verdad que para la situación actual en Francia ayudó muchísimo que los farmacéuticos hicieran ese gesto porque, por supuesto, para la población en general eso hace tener una accesibilidad enorme. Después, cada farmacia decidió hacerlo o no,
pero nosotros, por ejemplo, rápidamente nos organizamos para poder hacerlo sin cita previa, que siempre haya alguien formado en la farmacia para poder hacer y así pues avanzar mucho. Hoy en día la vacunación se ha expandido y podemos vacunar toda persona que tenga más de 11 años para muchísimas vacunas, por no decir casi todas. Todos los recordatorios, que sea difteria, tétanos, poliomielitis, tosferrina, papilomavirus humano, bronquiolitis en mujeres embarazadas o en personas adultas, todo lo que es BPCO, zona y me olvido, pero todas las vacunas, salvo por ejemplo la fiebre tifoidea, donde hay que ir a un centro de vacunación especial o alguna así, podemos vacunar todas las personas. A partir de 11 años la persona se presenta en la farmacia siempre y cuando la farmacia tenga un farmacéutico formado para ello y puede venir o bien pasando por el médico presentando la receta de la vacuna o bien directamente sin receta con su chartela, con su carte vital que tenemos nosotros, con su tarjeta y es totalmente reembolsado por el seguro, el paciente no paga nada más. La diferencia cuál es para el farmacéutico, que si tú consigues, ¿cómo se dice? Si tú consigues un paciente que no viene atrás del médico, tienes una remuneración suplementaria. Es decir, si por ejemplo un médico te da la receta para hacer el Gardasil para el papiloma humano, viene a la farmacia, tú vas a facturarle únicamente el acto, la vacunación, 7,90. Si ahora bien el paciente viene, tiene entre 11 y 13 años, entra en las recomendaciones de la vacunación para eso, entonces la facturación va a ser de 9,60. Entonces ahí ya damos un paso en que nosotros podemos prescribir una vacuna. Eso es como el gran paso que hemos dado este año, pero es seguido a esa evolución. Y desde este verano hay otras dos cosas importantes en nuestro trabajo, es que podemos hacer dos tipos de test. Lo que nosotros llamamos TOD, que es test rápido de orientación diagnóstico de anginas o de cistitis. Entonces, el TOD de anginas es el mismo test que el médico te hace en la propia consulta, entonces es un test faríngeo que permite diagnosticar si es de origen bacteriano o viral. Si es de origen bacteriano, si el test sale positivo, nosotros tenemos ahora la posibilidad de recetar un antibiótico. Entonces, estamos súper contentos. Entonces, si resulta que haces tú el test al paciente y es negativo, facturas 10 euros por haber hecho el test. Si el resultado es positivo, son 15 euros el acto más el antibiótico que tú recetas. Por supuesto, está reglamentado con la formación que tenemos una serie de proposiciones de antibióticos y tal. Y no hay que olvidarse que también está nuestro consejo, es decir, que una persona que entra, que tú le propones, que entra en el posibilidad de hacer un TRO de anginas y que le haces el test, es negativo, no le mandas a la calle, es decir, que tú como farmacéutico le puedes aliviar esos síntomas. Entonces, es para mí súper positivo. Y después, el segundo test que hacemos es el TRO de cistitis. Entonces, es en caso de infección de orina sin complicaciones para toda mujer adulta de 18 a 65 años. Y ahí lo mismo, es decir, que es exactamente el mismo test que si tú vas al médico a Francia, te haces un análisis de orina, entonces o bien tú tienes en tu disposición, o sea, en tu farmacia la posibilidad de hacer el test porque tienes una sala o así, o si no directamente podemos dar el bote a la persona va a su casa o cualquier sitio para hacer el test y te trae el bote, haces el test, el mismo que los médicos y sale positivo, son 15 euros más recetas tú el antibiótico
adecuado para esa persona, o bien es negativo y son 10 euros que facturas a la persona. Esa facturación, aunque sea nuestra, no le cobramos nada al paciente, o sea, es totalmente reembolsado por la Seguridad Social francesa. Y pues el punto positivo, lo mismo, que la persona que sea positivo o negativo, que le des o no el antibiótico, también tienes el consejo farmacéutico que puedes añadirle un consejo para el dolor, si es negativo para aliviarle, tal. Y eso es todo por mi parte. Mi esker. Muchas gracias, Katisha. Como hemos empezado un poco más tarde, tenemos 10 minutos, 12 minutos. Yo os quería hacer una pregunta a los tres porque intuyo, no veo nada, pero intuyo algún diente largo y alguna cara de sorpresa por ahí. Me gustaría que me contéis, en este avance en el que está todo el mundo occidental, porque cada vez que coges una revista de farmacia, todos hablan del New Scope of Practice, o en castellano, avanzar a conseguir más competencias, ¿no? No sé muy bien cómo traducirlo, pero a tener todas las competencias a las que somos capaces de abarcar. ¿Cómo viven esto los médicos y las enfermeras en vuestros países? ¿Cómo han vivido este proceso? Porque ya son realidades. Esto que nos han contado son realidades que están en el día a día. Es real world. Esto es vida real. A ti ya te están pagando por hacer esto, Katisha. Y a Emma también. Y en Australia me consta que ya también. ¿Cómo han vivido esto los médicos y las enfermeras u otros profesionales sanitarios? ¿Quiere contestar? Emma, que está... Así nos sueltó el micro. Emma. Pues la verdad es que aquí en el Reino Unido yo solo puedo hablar de Escocia, pero generalmente ha sido muy, muy positivo. Básicamente porque aquí el problema del volumen de gente en urgencia es una cosa enorme y la verdad es que han reaccionado muy positivamente a que los farmacéuticos tanto realicen el servicio de síntomas menores como prescriban medicamentos a través del servicio Pharmacy First Plus. Esto es especialmente positivo en pueblos pequeños, normalmente donde el farmacéutico tiene buena comunicación y buena relación con el centro de salud, para que el mismo centro de salud pueda derivar los pacientes desde allí a las farmacias comunitarias. Ya en ciudades más grandes, pues un poco más complicado, pero generalmente todo muy positivo y han reaccionado muy, muy bien ante esto y hay mucho apoyo a los farmacéuticos para que presten este servicio aquí. En el caso de Australia ha habido mucha resistencia por parte de los médicos de familia. Basta simplemente con googlear para pues ver las noticias o las noticias de prensa por parte de asociaciones profesionales, pero al final se ha contado con ellos a la hora de la elaboración de los protocolos, de criterios de derivación, tratamientos, etcétera. O sea que han estado involucrados durante todo el proceso y al final se ha generado evidencia de que la prescripción en determinadas enfermedades por parte del farmacéutico es efectiva y es segura, porque siempre cuestionaban el tema de la seguridad. Entonces, eso unido a la necesidad por parte del sistema sanitario en Australia, pues al final ha propiciado que sea una realidad. En Francia no se ha notado tanta resistencia por parte de los médicos. Creo que sobre todo porque hemos hecho un paso enorme durante la pandemia, donde era todo un colapso y ellos no respiraban tampoco. Entonces han visto que ahí podemos trabajar mano a mano y ayudarnos. También hoy en día, y por lo menos yo puedo hablar en la zona yo donde estoy, de Hendaya hasta Biarritz,
no tenemos suficientes médicos y eso pasa en muchas partes de Francia. Entonces, los médicos, si pueden atender mejor a sus pacientes y dejar una vacunación o un test para hacer una cistitis que les coge tiempo, pero realmente son síntomas menores, pues ahí en este caso lo ven positivo. Yo no he notado ninguna resistencia por parte de mis médicos colaboradores. Gracias, vivimos en mundos diferentes, es obvio. En nuestro país los médicos están enfadados porque las enfermeras están haciendo algo parecido y están montando un número terrible. A mí me gustaría bueno, primero quiero hacer un comentario, ¿no? Porque es verdad que también que en la bibliografía internacional se habla ya de prescription, pero cuando se dice prescripción se habla de este tipo de medicamentos que no necesitan receta médica. Prescription for minor ailments. Entonces, eso amplía mucho el campo y quita mucho hierro, porque nosotros tenemos aquí un eufemismo que es la indicación. La indicación no es sino prescribir un medicamento que no necesita receta médica, que se inventó en los años 90-97 por Herrera Carranza para evitar que otros se enfadaran. Bueno, pues al final acaban enfadándose cuando llega el momento y es atrasar un poco el tiempo, ¿no? Pero yo he visto que en los tres casos, y no sé si es causa-efecto o es consecuencia o qué, en los tres casos las farmacias, los farmacéuticos cobran cuando empiezan a hacer este tipo de indicación de medicamentos pues un poco al margen de lo que venimos haciendo tradicionalmente. ¿Tiene algún efecto? ¿Es antes el pago y luego empiezan a daros o empiezan a daros competencias acompañadas del pago? ¿O no tiene nada que ver? Es una obsesión mía. Va conjunto, o sea, lo ponen en marcha con la remuneración y ya. No empezamos, o sea, cuando ya sale en el Journal oficial, está publicado oficialmente, eso es, ahí ya está todo pensado con el sistema de la seguridad social, es decir, que a partir de ahí el farmacéutico se puede formar y ya cuando lo pone en marcha ya está el precio hecho, sabemos qué tenemos que facturar en nuestro ordenador y cómo funciona todo. Entonces después ya puedes poner en marcha, pues haces tu gesto y después facturas normal. Claro, es que en Francia ha sido un proceso muy rápido, muy inmediato. A mí me gustaría saber un poco la experiencia de Escocia, que vienen muchos años con los Minor Ailment Schemes y todo aquello que empezaron hace tiempo. ¿Y cuándo se incorpora el pago? ¿Desde el primer momento o hay pasos previos y en Australia lo mismo? Emma. Pues en Escocia también fue una cosa muy rápida, no hubo ningún tipo de estudio previo a la implementación. Y básicamente fue nadie hace nada sin pago aquí en el Reino Unido, así se ven las cosas. Y lo que sí me gustaría recalcar es que aunque el pago y las competencias vinieron a la vez, la remuneración ha cambiado, ha ido cambiando para ir aumentando pues, lo realmente importante, que no es ofrecer el servicio, sino el número de consultas. Entonces, eso. Sabíamos desde un principio lo que teníamos que cobrar, pero eso ha ido cambiando mes a mes o año a año, esa remuneración, adaptándose. Gracias. ¿Y tú? Pues en el caso de Australia viene ligado al proceso de investigación. Allí se financian servicios basados en la evidencia, digo, aquellos servicios financiados a nivel del gobierno nacional o local, estatal, y durante esa fase de investigación, de generación de evidencia, se contempla el pago por servicio al farmacéutico y es luego el que se utiliza como base una vez que el servicio se implanta en práctica diaria y se contempla pues eso como práctica habitual. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero emocionarme más ni seguir pensando en más. Quedan 3 minutos. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, aquí una, ahí otra y ahí otra. Ya está, no he visto más. 3.
Bai. Arratsaldeon, eskerrik asko, muchas gracias por las presentaciones. Soy Iñaki Betolaza, el director de farmacia del Gobierno vasco. Os quisiera hacer una pregunta sobre el contexto. Miguel Ángel ha puesto un contexto un poco negro, el que vivimos aquí, ¿no? Primero a Katisa. Ese avance tan rápido que habéis tenido probablemente es debido a la estructura de oferta que tenéis, ¿no? Y al sistema de seguridad social, con muchos médicos, digamos, que dan servicio al sistema de seguridad social, pero que son profesionales liberales o independientes, privados, ¿no? Y yo creo que esto es un tema a considerar. Y otra cuestión ya más, bueno, va para Victoria y para Emma, pero conociendo la experiencia que tenemos aquí y teniendo un sistema de salud muy parecido al Scottish o al British, ¿no? Es decir, que de algún modo ha sido reflejo de ese sistema y en él nos hemos mirado, ya últimamente no nos miramos tanto, pero quizás también ahí hay un aspecto cultural que favorece que se dé esta colaboración. A ver, muy brevemente. ¿Emma? Sí. Es una pregunta complicada, la verdad. Si hay algún aspecto cultural. Diría que no debería de haber tanta diferencia entre los dos países culturalmente para que esto se haga una realidad en España. Lo que falta a lo mejor un poco de confianza en esa capacidad clínica de los farmacéuticos. Eso es lo que falta en España posiblemente. Aquí creo que ha avanzado tanto y hemos podido avanzar a lo que es la prescripción farmacéutica, al Pharmacy Plus Plus, por esa misma confianza en esa formación que tienen los farmacéuticos aquí en el Reino Unido. Entonces, eso creo que sería eso, más que cultura, la confianza. Gracias, Emma. ¿Quieres añadir algo? Bueno, estoy de acuerdo con Emma, no hay tantas diferencias a nivel cultural, pero sí que es verdad que en Australia se aprecia una confianza en las competencias, en la capacidad del farmacéutico para prestar servicios y así pues aliviar la presión en el sistema sanitario, en las capacidades clínicas del farmacéutico, y eso ha fomentado, ha sido un facilitador para que esto hoy en día sea una realidad. Bueno, es cierto que ha dicho que está de acuerdo con lo que has dicho. Lo que has dicho tú es cierto. Es un modelo un poquito distinto del sistema sanitario. Nosotros somos National Health Service y ellos tienen médicos con consultas y cada uno va y ahí facilita esto, sí. Pero hay otro país que no hemos citado, que es Canadá, que es muy parecido en sistema sanitario, en sistema de farmacias, y que está pasando lo mismo. Pero a mí me gusta cumplir el plazo. Son las 4. Me dan tiempo para las 2 preguntas que están pendientes. Bueno, Vicente. Soy Vicente Glomer, secretario del Colegio de Valencia. Simplemente una cosa. Poniendo en valor lo que habéis dicho, Emma y Victoria, y lo que has pensado, de alguna manera entiendo que accedéis y registráis en la historia clínica del paciente para que todo el sistema sea sabedor, cosa que no nos pasa en este país. ¿Cómo os identificáis para que quede vuestra huella, vuestra traza? Y si alguien no entra, pues decidnos que no. Nuestro sistema está hecho y lo están modificando actualmente también, pero nosotros cuando facturamos con la tarjeta sanitaria del paciente ya entra en un sistema que por una parte es lo que se llama el dossier farmacéutico, donde entra todo, se registra todos los medicamentos y actos que estamos haciendo, y de ahí ahora está yendo también y está en proceso a, vamos a decir, una burbuja enorme donde todos los profesionales sanitarios van a tener acceso a todo. Es decir, que yo puedo ver el análisis de sangre de tal persona, el médico puede ver qué ha cogido en la farmacia y qué vacuna ha hecho, cuándo. Esa burbuja enorme está poniéndose en marcha.
Un gran paso. En el caso de Australia es un poco diferente porque no hay un sistema de historia clínica, registro de terapéutico, pero hay una resistencia por parte de la población a utilizarlo y que sus datos queden guardados y profesionales sanitarios puedan acceder. Y ha habido muchísima resistencia. De hecho, el Gobierno ha dedicado muchísimos esfuerzos a la implantación de este sistema que luego los pacientes no han querido utilizar. Es un porcentaje muy, muy bajo, sorprendentemente. Y en el caso de registro de servicios, todos los servicios profesionales farmacéuticos remunerados a nivel nacional y a nivel estatal van a una plataforma gestionada por el Gobierno de Australia que tiene como objetivo monitorizar la prestación de esos servicios, no solamente el pago, sino luego los resultados que se alcanzan con esos servicios. Entonces, todo queda registrado. El farmacéutico, si no registra, bueno, sabemos que es esencial, pero en este caso, si no registra, pues no hay pago. Pero volviendo a eso, efectivamente, nosotros la burbuja va de por sí abierto a cada paciente, pero si un paciente rechaza abrir ese dossier entre profesional sanitario, no se abre. Sin embargo, el paciente también le ponen todo a mano para que sea más fácil, porque es una manera que tiene el paciente de acceder a todo su histórico de salud desde que empieza a poner todo. Es decir, que puede encontrar un análisis de hace 10 años, una medicación que coge. O sea, es interesante también para el paciente y eso es como que lo promueven de esa forma para que los pacientes acepten. Pero de por sí está aceptado por el paciente y hay que hacer como una manipulación, o sea, ¿cómo se dice? Para que el paciente lo rechace. Y si el paciente rechaza, ¿tú cobras? Sí, Vale. Cobramos. Vale, ya está. Emma, y ahora doy paso a... Sí, muy rápidamente voy a añadir que aquí el sistema de registro es muy similar al de Australia, pero sí podemos acceder a lo que es la historia clínica muy reducida del paciente. De igual manera, el paciente tiene que aceptar que nosotros accedamos a ese historial y hay un poco de debate en cuanto a cuánto historial clínica queremos tener como farmacéuticos, porque obviamente el tiempo que tenemos en la farmacia comunitaria es mucho más reducido. Entonces hay un poco de debate ahora mismo de cuánto acceso a esa historia clínica realmente queremos. Muchas gracias, Emma. Tenemos una palabra ahí. Identifícate, por favor. Estíbaliz Goyenechea, la directora técnica del Colegio de Guipúzcoa. Muchísimas gracias, ha sido apasionante, verdaderamente. Yo creo que aquí está claro que la necesidad también la tenemos, ¿no? Y que tenemos la disposición, ¿no?, en nuestros farmacéuticos comunitarios. Pero siempre yo tengo la sensación de que muchas veces, no sé si es el país o me gustaría un poco saber por qué, igual en ese sentido vamos a distinta velocidad que vosotros. Aquí siempre nos agarramos mucho a la norma, o sea, que la norma nos frena. O sea, me parece increíble que seáis capaz de estar dispensando o prescribiendo antibióticos que requieren receta desde las farmacias. Aquí tenemos la ley de garantías, la ley del medicamento, que hay un artículo que dice, ya sabéis, que ni el farmacéutico no puede no solo no dispensar medicamentos sin receta, sino ni siquiera puede cambiar las formas farmacéuticas. Entonces, por eso me siento años luz y me encantaría poder caminar hacia lo que estáis haciendo. Entonces, ¿cómo está la normativa de vuestros países y qué creéis que tenemos que hacer aquí para que nos dejen saltar esa normativa? Muy brevemente, porque tenemos que cortar. Nosotros también tenemos un artículo que dice que efectivamente no se puede dar ningún antibiótico sin receta y voy a ir más allá, que yo que trabajo en la frontera sí que puedo ver, nosotros en Francia somos súper estrictos con eso y hasta ahora, hace un año, nunca jamás dábamos un antibiótico sin receta. Sin embargo, hay pacientes que iban en España y conseguían un antibiótico sin receta. Eso lo dejo así. Bueno, muchas. Perdón. Un minuto, un segundo breve. Solamente, a nivel de Australia la legislación es igual de restrictiva que aquí, pero durante el periodo en el que se va a hacer la investigación hay una oportunidad, una opción para contemplar, por ejemplo, la prescripción de un antibiótico
durante el año o los 6 meses durante los cuales se va a realizar esa investigación. Y durante ese periodo se le da la competencia al farmacéutico de que prescriba pues, un determinado antibiótico. En este caso se han obtenido resultados acerca de la efectividad y la seguridad y luego se modifica la ley en base a esos resultados. Solamente por finalizar, hay que modificar la ley cuando es necesario. La función del farmacéutico cambia para responder a las necesidades de la población, que no son las mismas que hace 50 años y, por lo tanto, hay que cambiar la legislación. Y solo que nosotros tenemos sindicatos farmacéuticos que nos ayudan, no sé si en España lo tenéis, pero sindicatos... Bueno, luego seguimos. ayudan a eso. Luego vamos a seguir el debate. Tenemos una cierta prisa. Yo solo quiero deciros que creo que ha sido una gran mesa y que los 3 ponentes merecen un aplauso. Enhorabuena. Many thanks. Bueno, muchas gracias a todos.